Hola, bienvenido a este nuevo módulo de Check Medicine. En esta jornada de urgencias estamos viendo temas muy interesantes y uno de ellos es, sin duda, uno de los que podrás encontrar frecuentemente que puede derivarse del área de urgencias hacia el área de cirugía. Y este es el de diverticulitis y pancreatitis. Soy la doctora Grisel Segura, así que comencemos. El primer tema del que vamos a hablar es diverticulitis. Este sin duda ya lo debes tener muy bien manejado por parte de toda el área de pregrado, pero es importante que tengamos a considerar los datos más importantes y cuando llegue un paciente inmediatamente puedes hacer ese descarte. Vamos a comenzar este tema con un caso clínico. En este caso clínico encontramos a un hombre de 46 años que acude al servicio de urgencias con dolor abdominal de tipo cólico en el cuadrante inferior izquierdo con irradiación a genitales y con distensión abdominal de 7 días de evolución, el cual hoy no ha cedido con el uso de antiinflamatorios que habitualmente consume. Refiere diaforesis y náuseas. Niega sintomatología urinaria o cardiovascular. Y dentro de sus antecedentes personales patológicos, tenemos un antecedente de apendicectomía hace 10 años sin ningún tipo de complicación y niega crónico-degenerativos. Refiere, sin duda, sin embargo, un síndrome de intestino irritable con predominio de constipación, que no ha tenido ningún tratamiento especificado. Así que cuando estés revisando este caso clínico, quiero que respondas a esta pregunta. ¿Qué datos te parecen sospechosos en la anamnesis? Es posible que ya después de darle una buena revisada a ese caso clínico, o al menos por lo menos a la anamnesis, encontrarás que el paciente tiene dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, con una distensión abdominal y ha presentado diaforesis y náuseas. Tal vez lo más característico de esto es el dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Por los antecedentes del paciente, ya estamos descartando una apendicitis, ya que el paciente presentó una apendicectomía hace 10 años sin complicaciones y hasta ahora no ha demostrado datos de obstrucción intestinal. Ahora bien, hay antecedente de constipación frecuente por síndrome de intestino irritable y no hay ningún tratamiento especificado. No olvides este dato porque es de gran importancia dentro de los antecedentes de diverticulitis. Ya con este pequeño análisis que realizamos de la anamnesis, de los antecedentes personales patológicos del paciente, del caso clínico como tal, puedes hacerte una pregunta. ¿Qué esperarías encontrar en la exploración física? Llegaremos a esta respuesta más adelante. Seguramente ya tienes una sospecha diagnóstica hasta este momento. Dolor en el cuadrante inferior izquierdo, con un antecedente de apendicectomía, sin algún otro dato de gran importancia más que el síndrome de intestino irritable con constipación. Hablemos entonces de la diverticulosis y de la enfermedad diverticular. Un divertículo es una protrusión sacular en la zona mucosa. Esta suele afectar la pared muscular del colon y habitualmente se presenta en áreas débiles del intestino grueso. Este tiende a ser de 5 a 10 milímetros de diámetro y dependiendo de lo que esté generando la protrusión, se considerarán pseudodivertículos o divertículos verdaderos. Los pseudodivertículos se caracterizan por presentar una protrusión de mucosa y submucosa, mientras que el divertículo verdadero va a contener todas las capas de la pared intestinal, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre el pseudodivertículo y el divertículo verdadero. Curiosamente, la diverticulitis suele ser y los divertículos o la enfermedad diverticular suele estar más afectada por los pseudodivertículos que por algún divertículo verdadero. Ahora bien, con respecto a la enfermedad diverticular, tenemos tres factores o tres conceptos muy importantes. Uno de ellos es la diverticulosis, que es la presencia de una protrusión sacular que ya acabamos de describir, pero sin ningún dato de inflamación. Cuando ya hay una inflamación del divertículo, entonces cambia de ser diverticulosis a diverticulitis. Y finalmente, el paciente puede presentar un sangrado diverticular. Esto probablemente derivado de una pequeña perforación en el saco. Recuerda algo importante. La enfermedad diverticular suele prevalecer más en los hombres que en las mujeres. Hasta los 50 años. A partir de los 50 años aumenta la prevalencia en el sexo femenino.
Ahora bien, como te había comentado, el pseudodivertículo tiende a estar implicado con mayor frecuencia a las enfermedades, a la diverticulitis como tal. Y finalmente, hay muchos factores que pueden estar asociados a la generación de una enfermedad diverticular. Una de ellas que se ha asociado es el alto consumo de carne roja y una baja ingesta de fibras. Esto genera la formación de heces más voluminosas y la presión intracolónica se eleva con la finalidad de realizar un movimiento efectivo de las evacuaciones. Esto, por supuesto, va a afectar en la zona de sigmoides. ¿Por qué? Porque hay un menor diámetro en la zona del sigmoides que en el resto del intestino. Como hay un aumento de la presión en esa zona en especial, las protrusiones saculares se tienden a generar con mayor frecuencia en la zona de sigmoides. Hasta en el 70% de los casos, los divertículos son asintomáticos. Una inflamación de ellas puede generar diverticulitis hasta en el 25% de los pacientes. Cuando tengamos una enfermedad diverticular, recuerda, como lo comentamos anteriormente, que lo más probable es que la zona afectada sea la región de sigmoides. Hasta en el 95% de los casos de enfermedad diverticular, los divertículos se encontrarán en la zona de sigmoides. En el menos del 7% va a afectar a todo el colon y tan solo en el 4% afectaría a alguna parte del colon que no sea el sigmoides. Ahora bien, los tipos de enfermedad diverticular se pueden dividir en simple y complicada. La diverticulitis simple tiende a ocurrir hasta en el 75% de los casos y es únicamente la inflamación. Cuando es complicada, se presentarán problemas como abscesos, fístulas o perforaciones y eso ocurre en el 25% de los casos de diverticulitis. Ya hablamos de algunas generalidades de la enfermedad diverticular. Con base en ellas, ahora responde, en nuestro paciente que llegó con un dolor, ¿qué esperarías encontrar en la exploración física? Ya hablamos de que la diverticulitis es una enfermedad que tiende a presentarse en la zona sigmoidea, además de que genera algunas otras molestias o inflamación. ¿Qué esperarás encontrar entonces? Bien, volviendo a nuestro caso clínico, observamos que los signos vitales de nuestro paciente son tensión arterial de 140 a 84 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto, temperatura de 38.2 grados Celsius y pulsos periféricos presentes. ¿Notaste algo característico aquí? Exactamente, hay fiebre. Ahora bien, volvamos a la exploración física. Bueno, también la tensión arterial que está un poco elevada. Exploración física, volvemos entonces. Hay un abdomen blando, peristalsis ligeramente disminuida, doloroso a la palpación profunda en cuadrante inferior izquierdo e hipogastrio, con un Bloomberg positivo, puntos ureterales dudosos, Giordano negativo y no se están palpando protrusiones. Con respecto a la gasometría arterial, encontramos un pH de 7.5, una presión parcial de dióxido de carbono de 33.2 milímetros de mercurio, una PO2 de 60.6 milímetros de mercurio y finalmente un bicarbonato de 17.7 milimoles por litro. Dentro del diagnóstico o para realizar el diagnóstico de nuestro paciente es importante considerar esto dentro de las diverticulitis. Los signos y síntomas característicos serán un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre y leucocitosis. Esa es tu triada más importante para la diverticulitis. En algunos pacientes podrá encontrarse un síntoma urinario y esto puede estar asociado a un flemón pélvico. Con respecto a la exploración física, encontrarás un dolor exquisito abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, como habíamos comentado, y una masa posiblemente en la zona afectada dependiendo del grado de inflamación que encuentres. Este dolor exquisito abdominal o el dolor en el cuadrante inferior izquierdo puede estar asociado a el dato de Bloomberg que detectamos en nuestro paciente, que ese dato lo revisaremos más adelante. Hablando acerca de algunas alteraciones o diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar, están el carcinoma intestinal, la pielonefritis, apendicitis, efectivamente el síndrome de intestino irritable que puede generar este tipo de dolores, enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres. Ahora bien, hay algunos tests que pueden realizarse para poder fundamentar nuestro diagnóstico. Dentro de ellos, la radiografía de abdomen puede ser de gran utilidad.
La radiografía posiblemente salga normal, no tiende a tener hallazgos específicos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que puede ser de gran utilidad? Porque nos ayuda a detectar si no hay algún tipo de perforación. En 11% de los pacientes con diverticulitis puede observarse un neumoperitoneo en la radiografía. Por eso es importante poder realizar una en caso necesario. Es importante, por supuesto, apoyar nuestro diagnóstico de una ecografía o tomografía axial computarizada. Pero antes de llegar a ella, revisemos algunos otros datos dentro de las radiografías. La radiografía de abdomen, además del neumoperitoneo, demostrará una dilatación de colon, podría observarse una obstrucción intestinal por la misma inflamación del sigmoides o bien una opacidad de partes blandas, que nos ejemplifica un absceso. Eso es muy importante. Ahora bien, volviendo a la cuestión de la tomografía que les había comentado, es importante apoyar el diagnóstico, tanto con una ecografía o una tomografía axial computarizada. Sin embargo, el beneficio es que la tomografía tiene una sensibilidad de hasta el 98% y una especificidad de 75 hasta 100%. Hasta el 98% de los pacientes podrán presentar una inflamación pericolónica dentro de la tomografía, mientras que se puede observar un divertículo en el 84% de los pacientes en la tomografía. Un engrosamiento de la pared intestinal puede observarse en 7 de cada 10 pacientes en la tomografía. Además de del engrosamiento, puede observarse también una grasa mesentérica en franjas y abscesos asociados. Pero recuerda algo, dentro de los tests o estudios que tengamos para el diagnóstico, la colonoscopía y la sigmoidoscopía flexible están contraindicados. ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo de generar una perforación intestinal. Volvamos pues entonces a nuestro caso clínico en el que nos estamos enfocando. Lo que nos indican los hallazgos de la exploración física es que ya hay una respuesta inflamatoria sistémica, posiblemente esté secundaria a la inflamación. Además de eso, se observa en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca aumentada o taquicardia y en la temperatura o fiebre, aumentada o fiebre. ¿Sale? Además, como te había comentado, un dato importante que tal vez en algún momento podríamos pasar desapercibido, pero que es importante, es el signo de Bloomberg positivo. Este nos está indicando una irritación peritoneal. La peristalsis disminuida puede estar ocasionada también por la misma inflamación intestinal. La distensión que está referida en la anamnesis, recuerdas que habíamos comentado que estaba ligeramente distendido, debe hacerte pensar en si habría algún riesgo de perforación intestinal. Y por lo tanto, si esa es la cuestión o incluso encontráramos un claro timpánico, un claro a la percusión, habría que actuar de inmediato. Justamente la perforación intestinal es una de las complicaciones más importantes de la diverticulitis. Habíamos comentado que la enfermedad diverticular y en especial la diverticulitis se dividen en simple y complicada. ¿De acuerdo? Como habíamos comentado, perforación es una de las complicaciones y hay otras complicaciones que tenemos que considerar. La obstrucción intestinal, el absceso, perforación, fistulización y hemorragia. Ahora bien, aunque la obstrucción intestinal es una de las complicaciones, es poco frecuente que se encuentre de manera total. Eso es algo bueno, ¿sale? Si encuentras una obstrucción intestinal en un paciente con diverticulitis, lo más probable es que sea de tipo parcial y que esta sea secundaria a un edema o bien a algún espasmo intestinal, incluso posiblemente a una compresión por un absceso que esté adyacente. Si la diverticulitis es frecuente, puede generarse una fibrosis progresiva y se estrecha el lumen intestinal. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es el propósito de un absceso como complicación? El propósito de un absceso es controlar la diseminación del proceso inflamatorio a partir de un flemón. El paciente puede presentar, cuando hay un absceso, el paciente puede presentar leucocitosis y fiebre, además de la masa dolorosa, la palpación que habíamos comentado dentro de la triada. Por fortuna, hablando acerca de la perforación, esta no es frecuente. Sin embargo, es una de las complicaciones más aparatosas que podríamos encontrar. Es predominante en pacientes con inmunocompromiso y la perforación está asociada a una alta tasa de mortalidad, hasta el 35%, alta considerando la enfermedad diverticular, no tanto como los aneurismas aórticos abdominales que llegan hasta el 80%, pero sí está asociada a una alta tasa de mortalidad. Por lo tanto, requiere una intervención urgente.
Ya vamos 3 de las complicaciones, vamos con la cuarta, que es la fistulización. Esta, afortunadamente, no es muy frecuente, ocurre en menos del 5% de los pacientes con diverticulitis, y esta se forma a partir del proceso inflamatorio local. Son más frecuentes en hombres que en mujeres. También posiblemente este sea un sesgo, o considerando que las diverticulitis o la enfermedad diverticular es mucho más frecuente en hombres hasta los 50 años. También puede frecuentarse en pacientes con cirugías abdominales previas. Normalmente, las fístulas más frecuentes van a ser de tipo colovesical, es decir, que unen la zona de colon con la zona de la vejiga, aunque pueden encontrarse con menor frecuencia fístulas colovaginales. Como síntomas podremos encontrar un paciente con neumaturia o incluso con fecaluria, con infecciones de vías urinarias frecuentes también. Hablando acerca de hemorragias, estas pueden presentarse de forma gastrointestinal. Cuando hay un paciente con enfermedad diverticular, se pueden presentar estas hemorragias gastrointestinales. Son abruptas, son indoloras y son de gran volumen. Por eso es importante detectarlas inmediatamente y de preferencia prevenir esta complicación. En especial, si hay un paciente que llega a tu consulta con un dolor en la zona de cuadrante inferior izquierdo, que ya se está observando náuseas, diaforesis y empieza a presentar inestabilidad hemodinámica y que no está respondiendo a maniobras de reanimación, hay que corroborar si no sería una perforación o una hemorragia gastrointestinal. Por fortuna, esta hemorragia puede ceder espontáneamente en el 80% de los casos. Con la evaluación de una tomografía axial computarizada de abdomen, podremos hacer uso de una de las clasificaciones más importantes en cirugía, que es la clasificación de Hinchey. Ella se basa en la detección de alguna alteración en la zona de la enfermedad diverticular y se divide en estadio 1, 2, 3 y 4. Hay una clasificación de Hinchey modificada que describe también un estadio 0, si la clínica es leve. Eso es lo más importante o la mayor diferencia. En la clasificación de Hinchey encontraremos un estadio 1 si el paciente presenta un absceso pericólico o flemón. Dentro de la clasificación de Hinchey modificada, este estadio 1 puede estar dividido en 1A si hay flemón y 1B si en vez de haber un flemón hay un absceso pericólico. Es la gran diferencia como tal entre la clasificación de Hinchey y la Hinchey modificada. Ahora bien, de ahí en adelante, todo tiende a ser igual en ambas clasificaciones. El estadio 2 habla acerca de un absceso pélvico, como puedes observar en la imagen del cuadrante superior derecho. Un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal. ¿De acuerdo? El estadio 3 observaremos una peritonitis purulenta. Ahí ya no estamos hablando de abscesos. Ahí ya hay una perforación muy probablemente y ya se generó una peritonitis. Sin embargo, para diferenciar el estadio 3 del estadio 4 de la clasificación de Hinchey, consideraríamos que la peritonitis purulenta es la 3 y la fecaloidea es la 4. Hay muchos otros tipos de clasificaciones, pero afortunadamente por la tomografía esta es la más confiable dentro del servicio de urgencias. Como hemos estado hablando en un contexto de urgencias, eso quiero que lo tengas muy en claro, recuerda que la diverticulitis puede darse un tratamiento ambulatorio o un tratamiento de hospitalización. El tratamiento ambulatorio está basado en una dieta baja en residuos y antibióticos durante 7 hasta 14 días. Algunos de los antibióticos más frecuentes son amoxicilina, trimethoprim con sulfamethoxazol o una quinolona asociada a metronidazol. Después de iniciar el tratamiento ambulatorio, se espera que haya mejoría en 48 a 72 horas. Es importante que el antibiótico que estemos brindando cubra contra E. coli y Bacteroides fragilis, porque son unas de las bacterias que más frecuentemente pueden generar una inflamación mayor en la zona diverticular. Si no se observa mejoría en 48 a 72 horas con un tratamiento ambulatorio, entonces habrá que descartar una colección intraabdominal. Ahora bien, hablando de la situación de hospitalización, el manejo intrahospitalario, el paciente debe tener síntomas y signos severos, ¿de acuerdo? Ante esta situación es mejor dar un reposo intestinal, es decir, no brindar nutrición enteral, dar también antibióticos intravenosos durante 7 a 10 días, junto con todo otro tipo de hidratación.
Como comentamos, nada de esto va a ser vía enteral, entonces tiene que ser hidratación y antibioterapia por vía intravenosa, además de la analgesia. Regresando un poquito al tema de la antibioterapia intravenosa que habíamos comentado, es importante cubrir gram negativos y anaerobios por 7 a 10 días. Y, como ahora sí hablamos de la analgesia, es mejor utilizar la meperidina más que la morfina. ¿De acuerdo? Es mejor en este caso porque la morfina puede generar un aumento de la presión intracolónica en la zona de sigmoides y es justamente eso lo que estamos tratando de evitar. Si el paciente tiene mejoría en 48 horas, va a poder comenzar con una dieta baja en residuos y después va a poder iniciarse una antibioterapia vía oral si no hay fiebre durante estas 48 horas. Sin embargo, el tratamiento no es únicamente antiambulatoria, hospitalización y es expectante, no en absoluto. El manejo quirúrgico puede ser utilizado de emergencia ante alguna complicación, haciendo una resección primaria, aunque es más frecuente que sea una cirugía electiva, cuando haya 2 o más episodios de diverticulitis. Esta exéresis se puede brindar una exéresis del colon sigmoides, es lo más frecuente, y esta puede ser abierta o laparoscópica. Esta se realiza entre 6 a 8 semanas después de una inflamación aguda. Pero no olvides que actualmente la que es más frecuente o la que se realiza con mayor frecuencia o la que es más selectiva es la resección con anastomosis primaria. Esto si no hay complicaciones. Hablando acerca de los abscesos, no olvides que cuando son menores a 4 centímetros es posible brindar un drenaje percutáneo con antibioterapia. Sin embargo, si son mayores a 4 centímetros o están en estadios 3 o 4, es decir, ya con una peritonitis, el manejo siempre va a ser quirúrgico. Perfecto, ya pudiste detectar este caso clínico de una alteración diverticular. Vámonos con otro caso que también es muy frecuente que encuentres en la zona de urgencias, que es la pancreatitis aguda. Recuerda que la pancreatitis aguda es causada por la activación desregulada de tripsina en las células acinares. La pancreatitis aguda surge cuando los mecanismos protectores intracelulares que previenen la activación justamente de tripsinógeno a tripsina son suprimidos. Entonces se empieza a generar una autodigestión glandular y una inflamación de las células acinares. Todo esto ocasionado por el tripsinógeno que está acumulándose en el páncreas. Cuando se activa el tripsinógeno y se convierte a tripsina en las células acinares, se van a activar otras enzimas, por ejemplo, la elastasa y la fosfolipasa A2. A su vez, se va a activar también la vía de complemento y la vía de las cininas. Esta cascada inflamatoria va a iniciar la producción local de interleucinas 1, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas activaciones van a promover además el daño pancreático por la generación de radicales libres de oxígeno. Ya habiendo hablado acerca del factor fisiopatológico de la pancreatitis aguda, es importante que la sepas para ver por qué se está originando esta inflamación del páncreas, vamos a hablar acerca de la etiología. La etiología puede ser por muchos factores, pero los más importantes son una obstrucción por litiasis o bien de tipo alcohólica. Son las dos más frecuentes y las dos que tienes que considerar. Otras causas frecuentes, como puedes observar en la gráfica, es la metabólica por un aumento de triglicéridos, también por el consumo de medicamentos, la idiopática también puede ser una de las causas y finalmente por alguna iatrogenia, por ejemplo, post-cepre. ¿De acuerdo? Que esta, recuerda, es muy útil cuando estamos ante un problema de colelitiasis, pero puede generar como complicación una pancreatitis aguda. Hablando más a detalle de cada una de ellas, recuerda que los cálculos biliares son la principal causa de pancreatitis aguda en los adultos y esta va a representar un 38 hasta 40% de los casos. La obstrucción va a impedir el drenaje de la secreción del páncreas a través de la ampolla duodenal y eso va a ocasionar un incremento de la presión intraductal y una inflamación del tejido pancreático. Esta es la manera en cómo se genera la inflamación de pancreatitis por una litiasis vesicular. Ahora bien, hablando de la pancreatitis alcohólica, como comentamos, ya es la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda en un paciente adulto y está representando un 30 a 35% de los casos. El alcohol va a disminuir el umbral de tripsinógeno inactivo hacia tripsina activa y por lo tanto va a aumentar la exposición persistente. Esto va a generar una necrosis pancreática. Finalmente, la hipertrigliceridemia, como comentamos, es la tercera causa más común de la pancreatitis aguda, representando cerca de 5 hasta 10% de los casos en los adultos.
aunque en mujeres embarazadas la prevalencia puede aumentar un poco. Lo mismo también en mujeres embarazadas, la alteración litiásica también puede ser más prevalente, pero también aumentan los triglicéridos en las pacientes embarazadas. Algunos medicamentos que están asociados a la generación de pancreatitis aguda son el ácido valproico, el cannabis, la codeína, la dapsona, enalapril, furosemida, isoniazida, metronidazol, pravastatina, simvastatina. En algunos casos incluso el sulfametoxazol puede generarlo, el sulindaco y la tetraciclina. De ellos, con el que quiero que te quedes es la codeína. Cuando estés con un paciente que tuvo alguna litiasis vesicular y no estás seguro si todavía tiene litos después de la colecistectomía, es importante no brindar analgesia con codeína, porque se puede generar un espasmo del esfínter de Oddi y por lo tanto eso también puede generar mayor inflamación en la zona pancreática. Es importante que cuando realicemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda, hablemos acerca de los dos tipos de pancreatitis aguda. El primero y el más frecuente es el edematoso intersticial. La mayoría de los pacientes, cerca de un 80 a 90%, desarrollará una pancreatitis edematosa intersticial, como te comenté, y esta se caracteriza por presentar un agrandamiento localizado o difuso, también cambios en el parénquima pancreático, cambios en la grasa peripancreática y una recuperación clínica de aproximadamente una semana. Sin embargo, no está exenta de complicaciones. Unas de ellas son el líquido pancreático o bien el pseudoquiste pancreático. Son las complicaciones más frecuentes en este tipo de pancreatitis edematosa. El segundo tipo de pancreatitis es la pancreatitis necrotizante. Ella está en alrededor del 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis aguda y lo que puede presentarse de tipo pancreático o hiperipancreático o solo pancreático o solo peripancreático. Dentro de ellas encontraremos que puede ser sólido o líquido, es decir, cuando ya se presenta la necrosis en el páncreas, es muy variable la manera como puede actuar. Puede solidificarse o por el contrario puede generarse una necrosis licuefactiva. Puede ser estéril o por el contrario desarrollar una infección. Puede perdurar o remitir poco a poco. Y las complicaciones que están asociadas a una pancreatitis necrotizante son el cúmulo necrótico agudo y la necrosis tabicada. Suena muy bonito como los estoy comentando, ¿no? La pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrótica. Pero ¿cuál es cuál? Puedes darte una idea. Una de estas dos imágenes está asociada a una pancreatitis edematosa intersticial y la otra está asociada a necrosis. ¿Puedes identificar cuál es cuál? Si no, lo vamos a ver poco a poco. En la pancreatitis edematosa intersticial se presentarán cambios en el parénquima pancreático y también en la grasa peripancreática en la tomografía computarizada abdominal contrastada. ¿Sale? Acuérdate que para las pancreatitis se realizan tomografías contrastadas. ¿De acuerdo? El parénquima pancreático va a presentar un reforzamiento homogéneo tras la administración del contraste intravenoso en la pancreatitis edematosa intersticial y la grasa peripancreática va a presentar cambios inflamatorios. Como puedes ver en la primera imagen, se están observando reforzamientos homogéneos tras la administración del contraste y la grasa peripancreática, como puedes ver en la primera imagen en la esquina superior derecha, vas a observar cambios inflamatorios en la grasa peripancreática, señalados por las flechas blancas. Ahora bien, hablando acerca de la necrosis o de la pancreatitis necrótica, vamos a ver que en una tomografía la necrosis se va a determinar por un área del parénquima pancreático que no va a realzarse con la administración de contraste intravenoso. Esto después de una primera semana del inicio del episodio, es decir, antes de una semana no se puede determinar si una pancreatitis es de tipo necrótica. ¿Por qué? Porque la alteración de la perfusión pancreática no es evidente en los primeros días de la enfermedad. Por lo tanto, la necrosis del parénquima pancreático y del tejido peripancreático puede tomar varios días en aparecer. Por lo tanto, en algunos casos, la tomografía computarizada para detectar si es una pancreatitis necrótica no va a ser tan confiable. Porque no se realza inmediatamente, no se genera esta alteración en la vasculatura inmediatamente, ¿de acuerdo? Y el tejido peripancreático que no realza la administración de contraste intravenoso no es tan frecuente que se observe dentro de la primera semana.
Como con la diverticulitis, la clínica va a ser de gran importancia para el diagnóstico de una pancreatitis aguda o por lo menos para la sospecha de ella en el área de emergencias. Como tal, encontraremos un dolor abdominal de tipo transfrictivo, lancinante, es decir, como si pasara una lanza en la zona epigástrica y con irradiación hacia la zona de espalda. Puede presentarse también distensión abdominal, anorexia, náuseas y vómitos, fiebre, taquicardia, taquipnea e hipotensión. No olvides que el dolor abdominal suele estar asociado a una localización en epigastrio. En algunos casos podremos encontrar alteración del estado mental, signo de Cullen, que se encuentra como una equimosis periumbilical, y el signo de Gray-Turner, que es una equimosis pero en la zona de flancos. Sin embargo, estos tres datos, la alteración de estado mental y los dos signos que comentamos, están asociados a un mal pronóstico. Otras características con respecto al dolor es un dolor abdominal, como comentamos en la zona epigástrica, que es continuo. Localización puede ser, como te comenté, bien epigástrica o periumbilical, en algunos casos se puede irradiar hacia esa zona. Puede irradiarse también hacia la zona de espalda, se exacerba con el movimiento y se reclina, y al reclinarse hacia adelante disminuye el dolor. Por lo tanto, cuando encuentres a tu paciente que llega a la sala de urgencias con posición en gatillo y con epigastralgia, náuseas, vómitos y anorexia, es importante que consideres si no tiene una pancreatitis aguda. El dolor abdominal normalmente está asociado a una distensión abdominal y a los otros datos que habíamos comentado anteriormente. Los pacientes van a presentarse en el área de urgencias en las primeras 12 a 24 horas desde el inicio del dolor abdominal y este está presente hasta en el 90% de los casos. Algunos otros datos, además de la alteración de estado mental, de los signos de Cullen y el signo de Gray-Turner, son la fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, es decir, signos de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica, ¿de acuerdo? Esto, sin embargo, no es tan frecuente y como te comento, los signos que son de mal pronóstico no suelen presentarse más que tal vez en el 1% de los casos de los pacientes. Su presencia está asociada a un 37% de mortalidad. Ahora bien, imaginemos que ya tienes a un paciente que acude al servicio de urgencias con un dolor o una epigastralgia lancinante, transfictiva con irradiación hacia la zona de espalda, ya descartaste que pudiera ser un problema cardíaco y está en posición de gatillo. Comienza con náusea y con emesis en ese momento. Es muy posible que tú ya estés sospechando de una pancreatitis aguda. Pero cuando quieras referir hacia el área de cirugía, ¿cómo vas a poder dar ese diagnóstico? Se requieren 2 de estos 3 criterios para poder realizar el diagnóstico. Puede ser un dolor abdominal característico de pancreatitis, más niveles de amilasa o lipasa séricas con una elevación superior a 3 veces el límite de lo normal. Recuerda que el límite máximo de la amilasa es de 140 unidades por litro, unidades internacionales por litro, y de la lipasa es el máximo 160 unidades por litro. Por lo tanto, si hay una elevación de 3 veces el límite superior, podríamos estar considerando un dato de pancreatitis. Por supuesto, la tercera opción o el tercer criterio que tiene que considerarse es un hallazgo típico de pancreatitis aguda por imagenología en el abdomen. Ya habíamos hablado acerca de los niveles de la amilasa y de lipasa máximos. Nada más es importante que consideres esto. La amilasa tiende a tener una elevación en las primeras 6 a 24 horas y empieza a descender a partir del tercer a quinto día. La amilasa sérica se eleva más de 3 veces lo normal y presenta una sensibilidad bastante buena, cerca del 72%, ¿de acuerdo? Sin embargo, se reduce muy rápidamente, por eso no es tan confiable como la lipasa. El principal sitio de producción de las enzimas de lipasa va a ser en las células acinares del páncreas. Entonces, si hay una inflamación de la zona pancreática, es muy probable que también haya un aumento de la lipasa pancreática. Los niveles séricos de lipasa, habíamos platicado, son máximo 160 unidades por litro y estas tienden a incrementarse a partir de las 4 a 8 horas. Pero, ojo, estas empiezan a descender a partir de los 8 a 14 días. Es decir, que podemos tener niveles elevados de lipasa incluso una semana después de que ya nos empezó a bajar nuestro nivel de amilasa.
Es por eso que confiamos un poco más en la lipasa para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Tiene una especificidad de aproximadamente el 89% y una sensibilidad del 79%. Una diferencia importante también entre ambas enzimas es que la reabsorción de lipasa es a través de los túbulos renales y por esto mismo se mantiene mayor tiempo en la circulación sanguínea. Por eso es de mayor utilidad para realizar un diagnóstico con base en lipasa más que en amilasa. Ahora bien, es muy probable que en algunos otros hospitales se pueda realizar estudio de tripsinógeno 2. ¿Por qué? Porque en la pancreatitis aguda va a haber una inflamación y una autodigestión enzimática del páncreas. Esto va a generar un escape de tripsinógeno 2 a la circulación de la sangre y eso va a generar una depuración urinaria. Entonces, puede observarse una elevación del tripsinógeno 2 urinario en pacientes con pancreatitis aguda, mayor a 50 nanogramos por mililitro. Sin embargo, habitualmente no nos esperamos a la evaluación urinaria, nos vamos directamente con la evaluación de lipasa sérica. Dentro de los estudios de imagen que podemos realizar con mayor frecuencia están el ultrasonido, la tomografía abdominal con contraste y la resonancia magnética nuclear. El ultrasonido no nos va a ayudar tanto para hacer un diagnóstico, sino para detectar cuál es la etiología, en especial si hay antecedentes de litiasis vesicular. La tomografía abdominal contrastada es el gold standard de este tipo de estudios. Y el contraste nos ayudará a detectar si hay datos de necrosis o si hay una inflamación mayor que tengamos que considerar. La resonancia magnética nuclear será de utilidad en pacientes que tengan alergias a contraste o bien que tengan alguna contraindicación para la tomografía, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Con base en la tomografía axial computarizada podemos hacer el uso de una clasificación que es la clasificación de Balthazar, la cual puede combinar clasificaciones de alteraciones pancreáticas y peripancreáticas con el puntaje de necrosis pancreática. En ella podremos observar que el grado A es cuando el páncreas se encuentre normal, B cuando hay un aumento de tamaño de tipo focal y difuso, C cuando hay una inflamación peripancreática que se podrá observar como un edema del tejido peripancreático, D cuando hay una colección intra o extrapancreática y E cuando hay dos o más colecciones y además puede presentarse un gas retroperitoneal. Eso es de gran importancia para la clasificación de Balthazar. Hay otro tipo de escalas que se pueden utilizar. La escala de Ranson, la escala de Apache, la de Glasgow y la escala BISAP y la de Marshall. Hablando acerca de los criterios de Ranson, estos tienen una sensibilidad del 80% en las primeras 48 horas. Va a valorar 11 factores, 5 cuando estamos ingresando y 6 a las 48 horas de que tenemos a nuestro paciente. Un valor mayor a 3 puntos se considera una pancreatitis aguda grave. Con respecto al Apache 2, tiene una sensibilidad todavía mayor del 95% y esta se puede utilizar diariamente en pacientes en cuidados intensivos. Esta valora 12 criterios, pero un puntaje mayor a 8 es considerado como un riesgo alto de muerte y es mayor a medida que aumenta el score. La clasificación de Balthazar ya la hemos platicado y la escala de Glasgow modificada. Esta tiene una sensibilidad del 80% cuando se utiliza en las primeras 48 horas. Un valor mayor a 3 predice una pancreatitis aguda grave. La PANC3 Score es también otro tipo de estudio que se puede realizar. Es muy útil porque es rápida, es eficaz y es fácil de realizar con 3 variables. Un hematocrito mayor a 44 gramos por decilitro, un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y una efusión pleural por rayos X. Esto es un poco más variable, pero es bastante útil en el servicio de urgencias. Sin embargo, tal vez la que sea todavía más sencilla que esta para la zona de urgencias, porque podemos realizar todas estas escalas y evaluarlas, pero lamentablemente en el servicio de urgencias no hay suficiente tiempo para evaluar la escala de Ranson y la de Apache 2. Por lo tanto, nos podemos basar en la PANC3 o bien en la escala BISAP. Esta predice de manera más precisa la falla orgánica temprana y la mortalidad intrahospitalaria. Esta también es mucho más sencilla de realizar cuando estamos en el ingreso de nuestro paciente en el área de urgencias y va a evaluar 5 criterios. El BUN, de mayor a 25 miligramos por decilitro, la edad, mayor a 60 años, si hay un deterioro dental, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la efusión pleural.
Cuando hay un valor mayor a 2, se eleva hasta 10 veces el riesgo de mortalidad. Y hay una escala modificada de Marshall. Esta ha recibido mayor atención también por su fácil aplicación en el área de urgencias. Esta es actualmente la escala recomendada para graduar la severidad. Pero ojo, cuando la estés buscando, es posible que se pueda aparecer otro tipo de escala y es importante que no la confundas. Esta escala modificada de Marshall es para pancreatitis aguda y gradúa la severidad del problema. Sin embargo, la escala tomográfica de Lawrence Marshall va a evaluar alteraciones por traumatismo craneoencefálico. Entonces, cuando hagas una evaluación de ambas, ten cuidado de no estar viendo más la de traumatismo craneoencefálico que la escala modificada de Marshall. Justamente como puedes observar en esta diapositiva, te dejo la escala modificada de Marshall, que nos va a ayudar para detectar datos de falla orgánica y va a ayudarnos a elegir el grado de gravedad de acuerdo a clasificación de Atlanta. Para la escala modificada de Marshall va a evaluar 3 factores importantes. El primero es el sistema respiratorio, en donde se evalúa la relación presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. De acuerdo a la alteración que se observe, se da un puntaje en específico. También se evalúa el sistema cardiovascular por medio de la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Conforme vaya disminuyendo, hay mayor riesgo de severidad de falla orgánica. Y finalmente, el sistema renal a través de la evaluación de la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Conforme vaya aumentando, también mayor es el riesgo de una falla orgánica. De acuerdo a las puntuaciones y a la estadificación de esta escala modificada de Marshall, podremos encontrar 3 grados de severidad. El primero es leve. En este, el paciente no tiene falla orgánica y no hay complicaciones locales o sistémicas. Hablando acerca del grado moderado severo o moderadamente severo, estaremos hablando de una falla orgánica transitoria menor a 48 horas que después pueda generar complicaciones locales o sistémicas. Finalmente, la severa se diferencia de la moderadamente severa en que la falla orgánica es persistente, es decir, que dura más de 48 horas. Entonces, ya evaluaste a tu paciente que llegó con posición de gatillo al área de urgencias, ya detectaste que no fue una alteración cardíaca como habíamos comentado y actualmente ya encontraste que la lipasa está a niveles de 500 y observaste, ya se solicitó la tomografía, pero estás observando datos muy característicos de pancreatitis aguda. Con respecto al tratamiento, hablaremos de varios aspectos que son muy importantes: la hidratación intravenosa, nutrición, analgesia y algún otro tipo de intervención que se requiera. Con respecto a la elección de soluciones para resucitación óptima, y principalmente se va a elegir entre el lactato Ringer y la solución salina normal. Sin embargo, se ha observado que el Ringer lactato tiene un poquito más de beneficios, por ejemplo, la inactivación del tripsinógeno, y hay menores posibilidades de desarrollar acidosis metabólica hiperclorémica. Anteriormente se indicaba una nutrición parenteral completamente en estos pacientes, parenteral total. Sin embargo, actualmente se ha observado que se puede recomendar una alimentación enteral de una manera temprana, justamente para reducir un poquito la irritación o la inflamación que se pueda generar en la zona intestinal. Preferiblemente se realiza una alimentación enteral de manera temprana, refiriéndonos a las primeras 24 horas, en casos de pancreatitis aguda leve, siempre y cuando obviamente el paciente pueda tolerarlo. De nada nos sirve dar una nutrición enteral si el paciente va a empezar con náuseas y emesis. Cuando hay un caso severo, se recomienda reiniciar una alimentación enteral después de 3 a 5 días, no después de estas 24 horas. Por lo general, estos pacientes con pancreatitis severa no van a tolerar bien la vía oral. Entonces, cuando esto ocurra, es mejor colocar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal en estos pacientes e iniciar una nutrición enteral. Si esto no es posible por alguna otra contraindicación, entonces se inicia una nutrición parenteral total. Sin embargo, esta es mejor utilizarla como segunda línea en caso de que no se tolere alguna otra vía como la nasoyeyunal o la nasogástrica. Finalmente, hablando acerca de la analgesia de elección, todavía no hay un consenso definitivo, pero es aceptado utilizar el acetaminofén para este tipo de patologías. Con respecto a la profilaxis antibiótica, se ha observado que no es tan recomendada.
El tratamiento antibiótico está indicado cuando hay algún tipo de infección extrapancreática, como por ejemplo colangitis, neumonía, bacteriemia. Cuando se brinde un tratamiento de antibioterapia, entonces tiene que realizarse primero una aspiración con aguja fina guiada por tomografía y poder obtener el material para un cultivo. Ya después de eso, obviamente, si se requiere, se inicia el tratamiento empírico con carbapenémicos, quinolonas o metronidazol. ¿Qué otro tipo de intervenciones podrían presentarse? Vamos a hablar de ellas a continuación. Las intervenciones que puedan realizarse están asociadas a la patología que pudiera haber generado la pancreatitis aguda. Por ejemplo, si se está sospechando que la pancreatitis aguda fue ocasionada por una obstrucción de un lito, entonces podría indicarse en ese caso una CEPRE o podría indicarse algún otro tipo de un ultrasonido de hígado y vía biliar para poder corroborar si en verdad hay un lito obstruyendo. ¿De acuerdo? Ese tipo de intervenciones son las necesarias para poder detectar que haya si hay algún otro tipo de alteración. Agradezco mucho el tiempo que me has acompañado en esta plática. Es una plática sin duda larga porque abarcamos dos temas muy importantes, diverticulitis y pancreatitis. Espero que te sean de ayuda en tu estudio.